Ya tenemos en la línea al periodista Ernesto Núñez porque la Agenda 2024 para nuestro país pues viene de muchos colores. Se trata de un año electoral y eso solo puede indicar que será un año bastante intenso, donde muchas de las decisiones que se tomen en los estados, que se tomen desde el Congreso, pues vendrán encaminadas a estos temas. Muy buenos días, Ernesto, te saludo con mucho gusto. Hola Priscila, ¿cómo estás? Feliz año para ti, para tu familia y para todo el auditorio, desde luego. Igualmente, bueno, para que me platiques, ¿qué es lo que marca el 2024? Pues mira, creo que el año viene, vamos a decirlo así, dividido en dos partes, de manera muy natural en lo que se refiere a la política, ¿no? Y pues obviamente a la política electoral. Vamos a tener una etapa de aquí al 2 de junio, que en realidad ya no falta nada, faltan menos de 5 meses para que vayamos a las urnas, donde vamos a tener primero el final de las precampañas, que ya es el próximo 18 de enero, después esta etapa muy extraña llamada intercampañas, en donde pues los partidos políticos hacen sus ajustes, las autoridades electorales revisan los gastos, fiscalizan los gastos de las precampañas, por ahí Movimiento Ciudadano tiene pendiente la decisión de definir su candidatura, cosa que pues es necesario que lo hagan ya, se les está agotando el tiempo para hacerlo, y tendremos entonces ya definida la boleta presidencial, que tendrá 3 candidaturas, ¿no? La de Claudia Sheinbaum, la de Xóchitl Gálvez, y habrá que ver quién es finalmente de Movimiento Ciudadano. Se habla de Jorge Álvarez Maínez, se habla incluso, hay quien habla incluso del propio Dante Delgado, ya veremos. Y ya no habrá candidaturas independientes. Ayer se confirmó ya por parte del INE que nadie alcanzó las firmas necesarias, y después de eso vendrán los registros de las candidaturas, no solamente a la presidencia, sino de las miles de candidaturas que hay, tanto para cargos públicos federales, es decir, presidencia, senado y diputaciones federales, como para cargos públicos locales, ¿no? Por ejemplo, el caso de Sonora es uno de los estados en donde se renovará Congreso y ayuntamientos, aunque no ya la gubernatura. En otros estados sí, habrá elección total de gubernatura, de Congreso, de ayuntamientos, es decir, va a ser un año muy movido. Las campañas comienzan el 1 de marzo, comenzarán al mismo tiempo varios de los 9 estados que tienen elección de gubernatura, comenzarán también sus campañas locales ya, y en el mes de abril, Priscila, va a ser muy interesante tener en cuenta que va a haber 2 debates, uno el domingo 7 de abril y otro el domingo 28 de abril. Van a ser 2 debates que ordena el INE, que están ordenados en la ley electoral, y que nos permitirá tener estos tete a tete, digamos, seguramente serán confrontaciones muy directas entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Yo dudo francamente que el candidato de MC pueda lograr meterse en la contienda entre ellas a estas alturas ya de esto. Perdieron ya toda la precampaña, pero bueno, veremos qué ocurre. Y en el mes de mayo tendremos un tercer debate, el 19 de mayo, que será ya, digamos, el debate definitorio, y el 29 de mayo concluyen las campañas. La elección del 2 de junio pues nos llevará a todos y a todas a las urnas, ¿no? Será una elección, como dicen por ahí en los eslogans del INE, la elección más grande de la historia, porque se instalará el número más grande de casillas que se haya instalado alguna vez, se elegirán simultáneamente el mayor número de cargos que se hayan electo alguna vez en el país, y además con el padrón electoral más grande, casi serán 100 millones de electores los que estaremos convocados a las urnas, ¿no? Normalmente en una elección presidencial los niveles de votación más o menos se colocan entre el 60 y el 65%, entonces sí será una elección muy grande, muy amplia. Se prevé que esa misma noche la autoridad electoral dé resultados, por lo menos en lo que se refiere a la presidencia de la República, la conformación de la Cámara de Diputados y el Senado, y las gubernaturas. Ya después se van desahogando, ya sabes, las elecciones locales luego son más complejas en los procesos, porque al final son las últimas boletas que se cuentan en una elección en la que confluyen procesos federales y locales, pero en fin, si todo sale bien, digamos que el 3, 4 de junio estaremos teniendo saldos de ver cómo le fue a cada partido político en cada estado. Y digamos que esa parte, Priscila, pues nos consumirá toda la primera mitad del año, que es
pues básicamente toda la campaña, toda la confrontación electoral y todo lo que hay que hacer para llegar a la elección. Después del 3 de junio comenzará una, digamos, yo diría la segunda parte del año, que estará marcada por dos cosas. Por un lado, una transición que arrancará prácticamente el 3 de junio. Si la elección es clara, si la elección es definitiva, si la diferencia entre ganadora y perdedora es lo suficientemente amplia como para que la perdedora levante la mano y diga, pues ya me voy, y hay una presidenta electa claramente, comenzará la transición el 3 de junio, como ocurrió en 2018, cuando Peña Nieto al día siguiente, es más bien la misma noche de la elección, le levantó la mano a López Obrador. Si pasa algo así, el 3 de junio comenzará la transición, que insisto, este año será más corta, porque la toma de posesión ya no será el 1 de diciembre, como había venido ocurriendo en los últimos años, sino que será el 1 de octubre. Entonces tendremos una transición de 4 meses solamente, en la que se tiene que entregar la administración. El presidente López Obrador entrará ya, digamos, en una fase, ahora sí, de franca retirada. Viviremos una cosa también bien interesante, que será el ocaso del López Obradorismo, y veremos el surgimiento de un nuevo liderazgo en la presidencia, ¿no? Que puede ser el de Claudia Sheinbaum, pero también puede ser el de Xóchitl Gálvez. Creo que si llegara a ganar la oposición, las cosas serían mucho más complicadas en términos de si el presidente va a reconocer o no ese resultado, en fin. Pero digamos que, y esa es la otra parte de lo que viene en la segunda parte del año, que es todo el litigio electoral. Después de las elecciones, el Tribunal Electoral tiene que revisar todos los litigios, todos los expedientes de denuncia, de queja que se hayan presentado a lo largo de estos meses y te diría incluso años, para revisar la conducta del presidente, para revisar el financiamiento de las campañas, para revisar si actuaron conforme a la ley los partidos que resulten ganadores. Habrá litigios muy locales, seguramente en Sonora, ustedes lo tendrán mucho más claro que yo, esos municipios que siempre se pelean por unos cuantos votos. Seguramente veremos ese tipo de litigios tanto a nivel local como a nivel federal, y todo eso tiene que, digamos, quedar muy claro en los meses de junio, julio y agosto, por dos razones. Una, porque en agosto el Tribunal Electoral tiene que declarar la validez de la elección, y por otro lado emitir la constancia de mayoría de la presidenta electa. Y por otro lado, el INE y el tribunal tienen que sancionar la elección de Congreso y entonces decir de qué tamaño son las cámaras, tanto la Cámara de Diputados como la del Senado, de qué tamaño son las bancadas de cada partido en estas cámaras. Y eso nos va a despejar una de las grandes incógnitas de esta elección, que es si Morena va a lograr tener una mayoría calificada, una mayoría como la que el presidente ha estado, digamos, demandando, pidiendo a los dirigentes de Morena, o si finalmente la gente decide tener un voto dividido, digamos, y no le da la mayoría a una eventual presidencia de Claudia Sheinbaum. El Congreso se tiene que instalar en agosto para que el 1 de septiembre comience la nueva legislatura. En este año vamos a vivir la particularidad de que la legislatura solamente va a tener un mes, digamos, de preparación para lo que es el arranque del nuevo gobierno. Porque normalmente las legislaturas se instalaban el 1 de septiembre y trabajaban septiembre, octubre, noviembre, y el 1 de diciembre entraba el nuevo presidente. Ahora no será así. La legislatura se instalará el 1 de septiembre y el 1 de octubre será la toma de posesión de la presidenta. Y entonces será solamente un mes en el que las fuerzas políticas seguramente viviremos intensos debates, viviremos acomodos muy importantes dentro de los partidos, porque el 1 de octubre comienza la nueva presidencia, y ahí sí, querida Priscila, comienza una nueva etapa en la historia del país. Será la primera vez que tengamos una mujer en la presidencia de la República, lo cual me parece muy afortunado, y con ello pues deberá comenzar una etapa diferente totalmente a lo que ha sido el López Obradorismo. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué tipo de discurso va asumiendo Claudia Sheinbaum durante la campaña, pero en fin, los tiempos, digamos, se adelantan respecto a lo que ha sido nuestra historia política común, y finalmente te diría
En noviembre, esta nueva presidenta vivirá uno de sus principales desafíos, digamos, por lo menos en política exterior, que será la elección en Estados Unidos. En noviembre, el primer martes de noviembre, habrá elecciones en Estados Unidos, se renovará la Casa Blanca, y me parece que un eventual regreso de Trump, una permanencia de Joe Biden, o la aparición de un personaje distinto, tanto en el Partido Demócrata como en el Republicano, en la presidencia, pues seguramente implicará un gran reto para quien esté en el poder en México ya, que estará teniendo, digamos, estará prácticamente en sus primeros meses de gobierno, y le tocará, digamos, asumir desde acá, ver desde acá esta elección de Estados Unidos, que siempre tienen algún impacto, por lo menos en lo económico, y después nos vamos dando cuenta que va teniendo impactos en lo político y en lo social. Así que pues va a ser un año muy intenso, querida Priscila. No nos vamos a aburrir, por lo menos a los que nos gusta la política, y creo que vale la pena que todas y todos los ciudadanos nos involucremos bastante en estos procesos para darle seguimiento, y porque al final son temas que terminan, nos guste o no, terminan afectando nuestras vidas cotidianas. Interesante, y la explicación cronológica de cada mes del presente año para que sepamos qué es lo que nos espera como mexicanos, las fechas relevantes, las fechas pues que serán las decisivas, además de elección presidencial del domingo 2 de junio. Están también las fechas de los debates. El miércoles 29 de mayo acaban las campañas federales. El 30 de abril concluye el último periodo ordinario de las sesiones del Congreso, las fechas de los debates y toda esta explicación clarísima que nos acabas de dar, Ernesto. ¿Dónde la puede encontrar la gente? Pues mira, está publicado el artículo tanto en el Plumaje de Animal Político, de donde soy subdirector, pero también entiendo que en la página de Proyecto Puente se estará publicando también esta Agenda 2024. Excelente, porque es muy importante para que estemos informados y sobre todo preparados para que sepamos pues tanto cuándo son las fechas de los debates, que es algo de lo que más le interesa a la gente, como también para que se impulse la participación ciudadana, y la participación ciudadana se siembra también y radica también en el interés que puede llegar a tener la gente en estos temas públicos, que sin duda alguna en el marco de la elección más grande de la historia, y en esta elección que todo parece indicar que las únicas aspirantes serán mujeres, y que México va encaminado a tener su primera presidenta mujer, pues va a estar interesantísimo el año, querido Ernesto. Así es, por eso te decía, no nos vamos a aburrir de ninguna manera, ¿no? Pues estaremos pendientes y como siempre contactándote a ti semanalmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Priscila, que tengas muy buen año.